El grito se le quedó atorado en la garganta, no salió como un sonido sino como un golpe seco que le partió el cuerpo por dentro. Sintió que las fuerzas lo abandonaban mientras miraba a su padre inmóvil en el suelo. Incapaz de entender cómo el hombre que había admirado toda su vida, el mismo que le enseñó a amar el fútbol y a soñar con seguir sus pasos, ya no respiraba. Quiso correr hacia él, decirle que aún tenía cosas por aprender, que quería ser futbolista como él, que todavía necesitaba escuchar su voz, pero las piernas no le respondían y las manos le temblaban sin control. A su alrededor todo se volvía confuso, gente hablando, teléfonos en alto, policías llegando, pero para él el mundo se había detenido en ese instante exacto. No veía a Mario Pineda como una figura pública ni como un hombre conocido, lo veía como su papá, como su ejemplo, como su héroe caído. Entre el shock y la incredulidad, una idea oscura empezó a abrirse paso en su mente, algo que no sabía nombrar pero que le helaba la sangre. Cuando levantaron el cuerpo, se aferró a su abuela buscando consuelo, y fue entonces cuando notó algo que lo perturbó aún más. Ella no lloraba, solo observaba en silencio, con una calma extraña que no encajaba con el horror del momento. Quiso preguntarle qué había pasado, porque todo se sentía tan mal, pero no obtuvo respuestas, solo un gesto seco y labios apretados. Ese silencio le pesó más que cualquier palabra. Mientras los rumores comenzaban a circular y los murmullos crecían entre vecinos y cámaras, él entendió que no solo estaba perdiendo a su padre, sino que algo más, algo inquietante, acababa de empezar. Los comentarios comenzaron a rodearlo como un ruido constante, versiones cruzadas que nadie se atrevía a decirle a la cara, insinuaciones sobre conflictos, sobre una mujer, sobre algo que no cuadraba con la imagen que él tenía de su padre, el hombre al que admiraba y al que soñaba parecerse algún día dentro de una cancha de fútbol. Escuchaba, callaba, apretaba los puños, intentando aferrarse a los recuerdos buenos, a las tardes hablando de partidos y goles, pero todo se desmoronó en un segundo preciso. Mientras el cuerpo era trasladado, un agente murmuró algo que no iba dirigido a él, pero que le atravesó el pecho como un disparo. La esposa ya fue informada. En ese instante, una grieta se abrió en su mente. Hasta entonces no había pensado en su madre, no quería hacerlo, pero el eco de esa frase se mezcló con los rumores que ya corrían en redes, con palabras sueltas que aparecían una y otra vez, celos, amenazas, crimen pasional. Cuando el lugar quedó vacío, la casa se volvió irrespirable, llena de miradas incómodas y teléfonos vibrando sin parar. Revisó las redes casi sin darse cuenta y sintió que el aire le faltaba, cada comentario se le clavaba en la memoria, deformando escenas del pasado, discusiones que había presenciado, silencios largos, lágrimas que nunca se explicaron. Con el corazón desbocado fue a buscar a su madre. La encontró sola, inmóvil, como si ya no le quedaran fuerzas ni para llorar. La llamó con la voz rota y le dijo que necesitaba saber la verdad. El silencio entre ambos fue pesado, cruel. Cuando finalmente preguntó si ella sabía algo de la muerte de su padre, la reacción no fue consuelo sino molestia, una defensa cargada de dolor y rabia. Negó haber hecho nada, pero luego soltó palabras que lo dejaron paralizado, que su padre se había metido donde no debía, que había mujeres, advertencias ignoradas, problemas que no eran visibles desde fuera. Él dio un paso atrás, confundido, sintiendo que no solo había perdido al hombre que admiraba y quería imitar, sino también la certeza de quiénes eran realmente las personas que más amaba. Sintió el estómago cerrarse como si algo invisible le apretara desde dentro, sin saber si lo que acababa de escuchar era una verdad dicha a medias o una forma fría de proteger a alguien más. No respondió, se quedó mirando a su madre intentando descifrar si esas palabras escondían culpa o solo resentimiento, y entendió que ya nada volvería a ser simple. Esa noche fue incapaz de dormir, mientras el silencio se apoderaba de la casa, asumió con terror que la muerte de su padre no solo había abierto un expediente policial, sino una grieta profunda dentro de su propia familia. El recuerdo no lo dejaba en paz, su papá tendido, el caos, los rostros alterados, una imagen que regresaba una y otra vez como una pesadilla despierta. Pensó en él como siempre lo había hecho, como su ejemplo, como el futbolista al que admiraba desde niño, el hombre al que quería parecerse algún día dentro de una cancha, y ese contraste le dolió aún más. Pasadas las 3 de la madrugada, el teléfono vibró. Un número desconocido llamó varias veces hasta que contestó. Del otro lado, una voz masculina habló en tono bajo, casi temeroso: no diga mi nombre, solo escuche, usted tiene derecho a saber.
El pulso se le aceleró cuando escuchó que aquella persona conocía a su padre y estaba segura de que nada de eso había sido una coincidencia. Antes de poder preguntar algo más, la llamada se cortó. Minutos después llegó un mensaje seco, sin rodeos: no fue un accidente, él estaba señalado. Leyó esas palabras hasta que amaneció. Con el primer rayo de sol fue a ver a su abuela. La encontró caminando nerviosa, con los ojos cansados. Le contó lo de la llamada y la reacción de ella lo desarmó, se quedó quieta, pálida, y confesó que también había recibido contactos similares. Personas distintas, versiones confusas, nombres que no podía repetir, pero todas apuntando hacia un mismo lugar. Él levantó la mirada, con la voz temblándole, y preguntó lo único que ya no podía callar: ¿hacia dónde? Mi abuela vaciló antes de hablar, y esa pausa dijo más que cualquier respuesta, cuando finalmente murmuró que todo apuntaba a alguien muy cercano. Sentí un frío recorrerme la espalda mientras la policía seguía con sus rutinas formales. Ese día entendí que, sin decirlo en voz alta, la familia había empezado su propia búsqueda, una investigación silenciosa donde nadie confiaba del todo ni en el otro. Yo mismo empecé a ordenar recuerdos en mi cabeza, las discusiones recientes entre mis padres, el cambio evidente en mi madre desde que supo de la relación oculta de mi papá, su manera de cerrarse, de volverse distante, como si algo se hubiera apagado por dentro. Pero también regresaron escenas que antes no supe leer: ella llorando sola de madrugada, repitiendo que ya no podía seguir así, diciendo una frase que en su momento me pasó por alto y que ahora me perseguía. Algún día todo esto se va a acabar. Mientras tanto, las redes ardían sin control. Páginas, comentaristas y supuestos expertos lanzaban preguntas envenenadas sin señalar directamente a nadie. Yo lo veía todo y cada palabra me golpeaba, mezclando la pena con una rabia difícil de manejar. Pensaba en mi papá, en el hombre al que admiraba, en el futbolista que fue y en cómo yo soñaba con llegar a ser como él, y esa imagen chocaba con el daño que había dejado atrás. La ira crecía contra quienes lo habían matado, contra la mujer que se había metido en nuestra vida y, aunque me costara admitirlo, también contra él por haber provocado tanto dolor. Incluso había un enojo silencioso, casi culpable, que empezaba a apuntar hacia mi madre. Esa tarde decidí enfrentarla otra vez. La encontré en la cocina, moviendo una taza de café que no bebía. Le dije que había cosas que no encajaban. Ella preguntó cuáles sin mirarme. Le hablé de las llamadas, de las advertencias, de cómo sabía dónde estaba mi papá. Cuando se giró lentamente y me preguntó si la estaba acusando, le respondí que no, que solo necesitaba respuestas. El silencio se hizo pesado hasta que, por fin, soltó una frase que me dejó sin aliento: yo sabía que esto podía pasar algún día. Ella dijo que no imaginó un final así, pero que siempre supo que el caos en el que vivía mi papá acabaría pasándole factura. Le pregunté si alguna vez pensó en denunciarlo o en marcharse de verdad. Y su respuesta fue un cansancio antiguo, confesando que lo había intentado muchas veces, que él siempre volvía prometiendo cambiar, hasta que apareció esa mujer y todo se rompió del todo. Habló con dureza, como si esa relación no solo hubiera destruido su matrimonio, sino que hubiera puesto a todos en peligro, y dejó caer una pregunta que me erizó la piel, insinuando que quizá yo no conocía a mi padre tanto como creía. Sentí un nudo en la garganta y le pregunté, casi sin aire, si por culpa de él había tenido contacto con gente peligrosa. Negó despacio, pero añadió algo peor: él sí lo había hecho. Esa frase me abrió la cabeza a una posibilidad que no había querido considerar: que su muerte no tuviera que ver con celos sino con asuntos más oscuros, deudas, favores o secretos que pesaban demasiado. Movido por esa idea, tomé el teléfono de mi papá y empecé a revisar lo que nadie había querido mirar: conversaciones borradas, llamadas sin nombre, números que se repetían con una insistencia inquietante. Uno de ellos me heló la sangre, era el mismo que me había contactado de madrugada. Esa noche volvió a sonar el teléfono y una voz me advirtió que no confiara en todos, que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba y más lejos de lo que quería aceptar. Antes de colgar lanzó una pregunta que me dejó clavado en el sitio: ¿quién sabía exactamente dónde estaba Mario ese día? El silencio posterior fue brutal. Solo unos pocos conocían ese dato y uno de ellos era mi madre. Aún así, lo que descubrí después en un documento olvidado, algo que ni siquiera las autoridades parecían haber considerado, cambiaría por completo el sentido de todo y haría que incluso la policía mirara hacia otro lado. No se lo conté a nadie. Guardé el móvil de mi padre como si pudiera explotar en cualquier momento,
mientras cada rastro borrado y cada número repetido abrían una grieta más en la versión oficial. Afuera, decían que la investigación seguía su curso, la prensa hablaba de ajustes de cuentas sin pruebas y en redes ya había un culpable elegido, aunque nadie supiera realmente a quién estaban señalando. Yo sentía que la verdad no estaba en lo que gritaban los titulares, sino en los silencios, en lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. A la mañana siguiente me llegó un mensaje de una mujer que no conocía. Decía que había sido amiga de mi papá años atrás y que, si quería entender lo ocurrido, buscara un expediente del juzgado. Un caso que oficialmente se dio por cerrado pero que en realidad nunca lo estuvo. No firmó con su nombre ni dio más detalles, y esa frase se me quedó dando vueltas como una advertencia. Con la ayuda de un pariente lejano que trabajaba en el área legal logré revisar documentos antiguos relacionados con Mario. A simple vista no había nada ilegal, nada que justificara lo que había pasado, pero ciertos datos inquietaban, una denuncia por amenazas archivadas sin explicación, un conflicto personal que jamás llegó a juicio y un nombre que aparecía una y otra vez, no ligado directamente a él, sino a la mujer con la que mantenía aquella relación oculta. Ese nombre empezó a perseguirme. Los registros hablaban de problemas previos, discusiones intensas, vínculos rotos, hombres enfrentados por celos, todo quedaba en comentarios y versiones ajenas, pero el patrón era demasiado claro para ignorarlo. Entonces una idea me atravesó de golpe y me dejó helado. ¿Y si mi papá nunca fue el objetivo real? Mientras esa pregunta me consumía, mi abuela vivía atrapada en noches interminables, despertándose sobresaltada, reviviendo una y otra vez la imagen de su hijo herido. Me confesó que no la dejaban en paz, que recibía llamadas y mensajes diciéndole que desconfiara. Cuando le pregunté quiénes eran, me dijo que personas que aseguraban haber visto cosas, que hablaban de alguien que había dado la orden. Insistí en saber más y, tras dudarlo, me dijo algo que me estremeció, que no todo es como parece y que el odio no siempre viene de donde uno espera. Ese día volví a hablar con mi madre, sin fuerza para discutir, sin enojo, solo cansado de cargar preguntas. Le pedí que me hablara con la verdad, no como esposa herida, sino como madre, y ella me sostuvo la mirada como si ya supiera a dónde iba a llegar. Me preguntó qué quería saber si en el fondo ya desconfiaba, y cuando por fin hablé le confesé que dudaba de todo y de todos, de quienes rodearon a mi papá, de las decisiones que tomó, de las medias verdades que dejó atrás. Incluso de mí por no haber visto antes lo que pasaba. Bajó la cabeza y murmuró algo que me dejó vacío, que a veces se culpaba por no haberlo frenado a tiempo. Ese mismo día empezó a circular un nuevo video en redes, un testigo anónimo con el rostro oculto asegurando haber visto a Mario horas antes de morir, nervioso, mirando a todos lados. Como esperando a alguien que nunca apareció. Las reacciones explotaron de inmediato, unos apuntaban a la mujer con la que estaba, otros a mi madre, otros hablaban de cuentas viejas. Entre miles de comentarios hubo uno que me golpeó más que todos, el que más llora es el que más sabe. No supe quién lo escribió, pero sentí que iba dirigido a mí. Esa noche volvió a sonar el teléfono. La misma voz me preguntó si había encontrado el archivo y, cuando respondí que sí, me dijo que entonces ya entendía que todo venía de mucho antes. Le pregunté quién había dado la orden y me respondió que eso debía descubrirlo yo, advirtiéndome que hay verdades que protegen y otras que destruyen hogares enteros. Con la voz quebrada dije que creía que mi madre estaba involucrada. Hubo una pausa larga antes de escuchar la respuesta, no de la manera que imaginas, pero tampoco es tan ajena como quisieras. La llamada terminó y me quedé solo, sin saber a quién proteger, en quién creer ni si seguir adelante significaba perderlo todo. Me arrodillé frente a la lápida y le hablé en voz baja, pidiéndole que me diera una señal, que me ayudara a entender qué había pasado de verdad. Me vinieron recuerdos de cuando era niño, de sus bromas, de sus fallas, de esa manera imperfecta pero genuina que tenía de quererme, y sentí que el dolor no venía solo de su ausencia, sino de todo lo que quedó sin decirse. Ahí entendí algo que me partió por dentro, tal vez no había un único responsable, sino una sucesión de decisiones mal tomadas, silencios sostenidos demasiado tiempo, heridas abiertas y rencores acumulados hasta que todo explotó, aunque alguien fue quien empujó la última ficha. Esa noche tomé una determinación. Seguiría buscando respuestas, pero guardaría un secreto, uno capaz de ensuciar la memoria de mi papá o de proteger a quien no lo merecía.
En una copia de seguridad olvidada, entre mensajes que nadie revisó, apareció un nombre que no figuraba en ninguna versión, que no era el de mi madre ni el de la mujer con la que él estaba, y ese detalle lo cambió todo. Solo aparecía una vez, sin marcas, sin fotos, sin audios, como si no tuviera importancia, pero la tenía. Lo leí varias veces porque mi cabeza se negaba a aceptarlo. No era un desconocido de rumores ni alguien señalado en redes, era una presencia habitual, alguien que siempre estuvo cerca, demasiado cerca. En ese instante comprendí que la verdad no siempre se presenta con ruido, a veces se cuela despacio, como un murmullo que te atraviesa entero. Desde entonces me aparté de todo, dejé de responder mensajes, me borré del ruido, mientras afuera intentaban explicar mi silencio como miedo, como culpa o como estrategia, sin saber lo que cargaba. Mi abuela, la mamá de mi papá, tampoco logró volver a dormir en paz. Vivía sobresaltada, como si el peligro siguiera rondando la casa, cualquier ruido la hacía levantarse de golpe y, en las madrugadas, juraba escuchar la voz de su hijo llamándola. Otras veces decía sentir presencias, miradas escondidas en la oscuridad, y repetía con una convicción que me erizaba la piel que esto aún no había terminado, que lo sentía en los huesos. Con el paso de los días comenzaron a aparecer personas buscándola, algunas ofreciendo consuelo sincero, otras lanzando advertencias envueltas en preocupación, como si supieran que algo todavía se movía en las sombras. Nada de lo ocurrido tiene un cierre real, hay hechos que siguen ocultos, nombres que nadie se atreve a pronunciar y silencios que pesan más que cualquier palabra dicha. La historia de mi papá no acabó con su muerte, solo dejó interrogantes abiertas y una verdad que alguien se empeña en mantener bajo tierra. Y si tú también crees que detrás de cada caso hay mucho más de lo que nos cuentan y quieres seguir explorando estas historias que incomodan, te invito a darle like, suscribirte y quedarte aquí, porque cuando el silencio habla, es cuando más atentos debemos estar.